Base espiritual ruega por nosotros. Continuamos en esta segunda parte de Base espiritual. María, base espiritual en su concepción purísima. María fue concebida en gracia santificante y por lo mismo preservada de la mancha del pecado original. Es decir, al momento de crear su alma, Dios la llenó de gracia y la juntó a su cuerpo. Por lo tanto, siempre fue santa en previsión de los méritos de Jesucristo. Es lo que llamamos la Inmaculada Concepción. Siendo limpia de pecado, no experimentó los incentivos de la concupiscencia de la carne. Es decir, María nunca tuvo ninguna inclinación ni tentación de la carne. Gozó siempre de los privilegios de nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Y porque su alma toda, con sus potencias, estaba enteramente sumisa a Dios, sus sentidos estaban también sometidos al Espíritu. Es decir, el cuerpo de María obedecía totalmente al alma, y el alma de María obedecía a Dios, lo que era Adán antes de su pecado. De aquí sacamos la consecuencia. Su cuerpo tenía cierta semejanza con el Espíritu, era carne espiritualizada, era vaso espiritual ya desde el principio de su concepción espiritual, de su concepción purísima, Así lo reconocieron los escritores sagrados. San Juan, el geómetra, le dice a la Virgen en el sermón de la Anunciación: habiendo de ti, ¿por qué no pensar en el placer sensual, del cual tu virginidad no sintió nunca el más ligero deseo, ni conoció el menor aguijón? Tan fuerte, tan victorioso era en ti el imperio del Espíritu sobre un cuerpo juntamente tan delicado y tan bello. Con otras palabras, María nunca tuvo ningún deseo malo, porque su alma obedecía totalmente a su cuerpo, debido que fue concebida inmaculada, fue concebida en gracia. Y también, queridos hermanos, este es el porqué de la penitencia cristiana, de alejarse de las ocasiones, de poner a práctica lo que dice nuestro Señor: si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. Es decir, cualquier cosa que puede ser causa de pecado para ti, aléjate de él para no ser esclavo de la carne. Y llama a María, junto con otros autores antiguos, fuente sellada, donde ni el ojo de Dios ni el de los ángeles hallaron nunca el menor vestigio, ni de turbación, ni de cieno, jardín cerrado al que no tuvo acceso ningún pensamiento vicioso. Otro teólogo, Ricardo de San Víctor, en su libro Emmanuel, escribe: lo soberanamente admirable de la Virgen Santa, el don singular con que sólo ella fue enriquecida, es que se den juntas en ella tanta corruptibilidad y tanta incorruptibilidad. Corruptibilidad en las cosas que tocan al dolor y al cuerpo, incorruptibilidad en las cosas que tocan el pecado. Entonces María sí sufrió, porque entraba en el plan de Dios que ella fuera corredentora nuestra, que nos rescatara unida con Cristo, pero su alma y su cuerpo nunca fueron sujetos al pecado. Y otro teólogo de la Sorbona, Gerson, en su tratado 4 sobre el Magnificat, nos dice que ya poseía como un esbozo de las cualidades del cuerpo glorioso gracias a la perfección de sus virtudes y al dominio de su espíritu ejercía sobre el alma y sobre las facultades orgánicas de María. Nunca conoció por experiencia propia la tiranía de la concupiscencia. Libre de toda rebeldía de su carne virginal, apaciguaba con su mirada y con su voz las turbaciones de los sentidos de cuantos la veían y oían. Por eso es bueno ser devoto de María para guardar castidad. Y si se pregunta la causa de esta semejanza de la carne con espíritu, de esta inmunidad de la concupiscencia en María, nos dice Pedro Celense en su sermón 69 de la Asunción: el verbo de Dios, semejante al fuego que funde, purifica la plata, la purificó desde el principio.
No quería que ella sintiese jamás la mordedura de los gusanos de nuestra común podredumbre. Ella que había de engendrar a Jesús a quien la corrupción no tocó ni el vientre de su madre ni en el sepulcro. El obispo orador Bossuet, B de bueno Bossuet con 2 S, en el sermón de la Asunción nos dice también: una gracia extraordinaria derramó sobre ella con abundancia el rocío celestial, que no sólo templó, como en los demás elegidos, sino que apagó totalmente el fuego de la concupiscencia. Es decir, no sólo las malas obras, que son como el incendio que ella excita, no sólo los malos deseos, que son como la llama que ella despide, y las malas inclinaciones, que son como el ardor que ella contiene, sino también la hoguera misma, como habla la teología, el fomes peccati, esto es, según su lenguaje propio, la raíz más profunda y causa más íntima del pecado. María no tuvo nada de esto debido que fue concebida sin pecado, concebida en gracia. No tenía en sí lo fomes peccati, es decir, la raíz más profunda y la causa más íntima del mal en nosotros. Ella no lo tuvo debido que fue concebida sin pecado. Y también es la razón por la cual hacemos penitencia, ayuno, oración, alejarnos de las ocasiones para precisamente apagar esta raíz del mal en nosotros. María es vaso espiritual también la encarnación. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la teología católica, en su Summa Theologiae, tercera parte, cuestión 27, artículo 3, escribe: esto es lo que está indicado en el texto de Ezequiel. He aquí que la gloria del Señor de Israel entraba por la puerta oriental, es decir, por la Virgen bienaventurada, y la tierra, es decir, la carne virginal de María, resplandecía con su majestad, con la majestad de Cristo. Muy bien lo trata el padre Gonzalo Coloma en sus sermones varios, tomo 12, Caro Christi, Caro María. La carne de Jesucristo es carne de María, pues como había de ser posible que anidase la carcoma de la concupiscencia en la carne de María, en esa carne de la cual el Espíritu Santo formó la carne vestidura del Verbo. La carne de Jesucristo es pura, sin sombra de mancha, sin fermento posible de pasiones desordenadas. Y la carne de María, ¿qué ha de ser también sino toda ella pureza, toda ella luz, toda ella sujeción, perfectísima al dictamen de la razón y el imperio de la voluntad? No hay en María ni la más leve centella de fuego de la concupiscencia, porque María es madre de Dios. Sigue después el mismo padre Coloma: 2 generaciones hay en Jesucristo. La generación eterna, según la cual brota del seno puro, incorrupto, incorruptible de la divinidad, y la generación temporal, según la cual brota en el seno de María. Pues ya no es ningún misterio la razón por la cual la Virgen es también pura, santa, incorrupta, incorruptible. No quiso Dios que su Verbo tan gloriosamente engendrado desde toda la eternidad fuera indignamente engendrado en el tiempo, sino que en lo posible tan gloriosa como la generación primera fuese la generación segunda. Pues si el seno de Dios es resplendor infinita de santidad y hermosura purísima de aurora y transparencia cristalina de rocío, ¿qué hemos de decir de ti, oh Virgen María, sino que tú también, por ser Madre de Dios, eres resplendor de santidad, sin mancha de concupiscencia, hermosura de aurora, reñida con la noche tenebrosa del pecado, transparencia de rocío, sin un átomo siquiera del fango de las pasiones? Ahora sí que entiendo el misterio de las inexplicables alabanzas que en la Escritura se tributan a María. Escogida eres como el sol, blanca como la azucena entre espinas, hermosa como el rosal plantado junto a la corriente de las aguas. Porque sí, el seno de la madre ha de ser para el Verbo tan glorioso en lo posible como el seno del Padre, ¿qué ha de ser también si no centelle
centello de soles, blancura de azucenas, hermosura de rosales. ¿Quién pues concibe siquiera como posible que en ese sol haya sombras, que en esa azucena haya manchas, que entre las hojas de esas rosas se escondan asquerosos insectos? Y hay sombra tan negra, ni mancha tan vergonzosa, ni insecto tan repugnante como la concupiscencia. Con otras palabras, quiere decir, la inclinación al mal, llamada concupiscencia de los malos deseos, es sombra negra, mancha vergonzosa, insecto repugnante. La concupiscencia estaba en María, no atada ni dormida, porque la fiera atada y dormida es siempre fiera y puede despertar, puede desatarse, sino que estaba extinguida, incapaz radicalmente de desordenarse, sin garras en prender el alma, sin veneno que infiltrar el corazón, sin humo con que trastornar el cerebro. Entonces en María la concupiscencia era incapaz radicalmente en sí mismo de desordenarse, sin garras para prender el alma, sin veneno para infiltrar el corazón. Mientras nosotros sí, queridos hermanos, tenemos la concupiscencia, por eso tenemos que alejarnos de estas malditas series de televisión o de internet, o no sé, de las películas o telenovelas. Una persona que mira esas cosas y bien todo esto despierte la concupiscencia, que es como un insecto vergonzoso, es venenoso, que infiltra el corazón, humo que nos trastorna el cerebro. María no tenía nada de esto. Si alguien puede encontrarse los libros del padre Coloma, con C, C-O-L-O-M-A, Coloma, sermones varios, vale la pena. Lo que leí está en el tomo 12 de este padre. María, base espiritual por sus relaciones con Jesús sacramentado. Puede tratarse largamente este punto. Con todo cuanto dijimos antes, veamos en breve. Es la Virgen la primera patena y el cáliz primero en que consagró el pan de los escogidos, el vino que engendra vírgenes. Es también el primer copón y sagrario en que se guardó por espacio de 9 meses Jesús. Y cuando la Virgen tiene en sus brazos al divino infante y se lo muestra a los pastores o los magos, parece María la custodia primera en que brilla el sol de la Eucaristía. Ideas semejantes encontramos en los Santos Padres. Exclamaba San Basilio el Grande: Virgen sin mancha, tú eres el verdadero vaso esculpido donde se depositó el más dulce maná para dar vida a los hombres. Quiere decir el santo, donde se pisó Jesús la primera vez para dar vida a los hombres. San Ambrosio dice, el que convirtió a Santo Agustín: el seno de María era en verdad ánfora torneada en que se contenía la sabiduría, el Verbo de Dios encarnado, que derramó su vino en la copa, comunicando a través de él la gracia indeficiente del conocimiento piadoso, merced a la plenitud de su divinidad. De aquel seno de María se desparramó por el mundo el acervo de trigo rodeado de lirios, cuando nació de ella Cristo. San Germán de Constantinopla exclamaba: sabed que los pechos virginales de María son como copas sagradas llenas de la preciosa sangre de Cristo. En el sermón cuarto sobre la Salve Regina, atribuido a San Bernardo, se dice a la Virgen: hemos oído tu voz en el Evangelio, oh Señora, no tienen vino. Esta voz nos es necesaria. Falta el vino en nuestras ánforas, el vino que alegra el corazón del hombre. Buscamos el vino que engendra vírgenes. Tú eres su escanciadora. El cáliz está en tu mano, en tu poder. Dile, Señora, dile a tu hijo, no tienen vino. En la Sagrada Liturgia pone la Iglesia en labios de María esas palabras de los Proverbios 4:3. Venid y comed mi pan y bebed mi vino que os he mezclado. Es decir, venid, tomad dignamente, sin pecado mortal, al cuerpo de Cristo para santificaros, para purificaros, para tener derecho a la vida eterna.
terminamos, queridos hermanos, con cuál es nuestro deber, cuál debe ser nuestra aspiración como cristianos y nuestro deber hacia María. Con la gracia de Dios hemos de procurar levantar tan alto nuestra alma que la concupiscencia, por mucho que se empeñe, no alcance nunca a herirla de muerte con sus garras, es decir, no discutir con las tentaciones. La mejor manera de pagar el fuego del pecado es no discutir con la tentación, que no se vuelva frágil y tornadiza como lo que es tantas veces por causa de la carne, que se vea tan libre de lazos, estorbos para el bien obrar, que casi no sienta lo misma pesadez del cuerpo. Hagamos generosos esfuerzos para llegar a ser hombres espirituales, no olvidando que los que viven según el Espíritu recibirán la vida eterna. Si nosotros no podemos, ni aun de lejos, parecernos a María, divinamente privilegiada, a lo menos corrijamos con nuestra fervorosa devoción la influencia funesta de la carne que entorpece el alma y rebaja el vuelo sublime que ella quisiera emprender hacia su autor. El mundo, la carne, el demonio nos impulsan hacia abajo, quieren mediante los sentidos hacernos esclavos del pecado. Pidamos a la Madre base espiritual que nos ayude desde el cielo a protegernos de las garras de la concupiscencia.